Jacarandá, Cultura de la Memoria, se origina de juntarse un grupo de quienes fuimos niñas, niños y adolescentes atravesados directamente por el terrorismo de Estado y que de algún modo vimos que eh, el arte nos había ayudado muchísimo en nuestros procesos de sanación y tal, ¿no? No somos hijos, sino que somos gente, o sea, somos víctimas directas a nivel judicial, se diría, ¿no? Todavía como sociedad nos cuesta un montón a todas y todos cuando conocemos la realidad de estas niñeces y adolescencias, nos cuesta un montón decir que esas niñeces fueron objetivos de un terrorismo de Estado, ¿no? Porque es como que escapa a nuestra conciencia. Pero bueno, había un sistema y un plan llevado en toda América Latina que esas niñeces y esas adolescencias estaban incluidas y que se tenía como acciones sistemáticas sobre ellos específicas para esas niñeces y adolescencias, además, ¿no? Entre ellas está la usurpación de la identidad y robarlos y criarlos en otras familias. Luego los que no lograban hacer eso, con los que no lograban hacer eso, o porque eran muy grandes, o como para que se adaptaran a nuevas familias, ya no los podían robar, digamos. Eh, se, se, se tenía un sistema de tortura psicológica y muchísimas veces física en las cárceles, en los centros de reclusión, no solamente en las cárceles, sino en los cuarteles, en cualquier lugar de reclusión donde se originaran visitas entre sus familiares, porque aparte no son solo niños o niñas que fueron hijos, hay sobrinos, por ejemplo, ¿no? Cayó mucha gente presa y secuestrada sin tener hijos, por ejemplo. Estas niñeces y adolescencias nos dimos cuenta además que teníamos que dejar de hablarle a las nuevas generaciones, sino que trabajar con ellas, ¿no? Entonces, el objetivo de este colectivo también es que sea intergeneracional. En el colectivo, de hecho, hay gente de la edad de nuestros padres, de nuestras edades y de las edades de nuestros hijos y nietos. Entonces, trabajando por el colectivo. Siempre desde el lugar del arte y la cultura, y uno de los objetivos que tiene este colectivo es transmitir, cuidar y generar memoria a través de acciones artísticas. Nos propusimos hacer esta performance, eh, esta acción performática que va a ser rodear el Palacio Legislativo el día 26, a la madrugada del 26 en realidad, porque además las Fuerzas Armadas entraron de madrugada a disolver las cámaras, porque el 26 se dio una larga sesión, Asamblea General, y que duró hasta la madrugada, hasta que desalojaron las cámaras los militares, ¿no? Entonces, la idea es recordar esa transición de democracia a dictadura de hecho, de facto, ¿no? Eh, esa noche, a las 0 horas. ¿Tá? Entonces, en principio vamos a rodear, el 26 lo que va a pasar es rodear el Palacio Legislativo de velas, que la forma que conseguimos de hacerlo lo más seguro son con farolitos así baliceros de bidones recortados con arena y velas, y bueno, y además vamos a tener muchísimas expresiones artísticas enfrente a la Plaza Primero de Mayo, donde va a haber un escenario con un montón de expresiones artísticas desde las 5 de la tarde hasta las 0 horas. Va a estar sin parar funcionando el arte y la feria, va a haber una feria al lado de emprendedores. Y vamos a estar esperando esa madrugada porque al otro día, el 27, se inaugura el memorial de las expresas políticas, que bueno, que muchas son nuestras madres, tías, abuelas, y bueno, y que además ese memorial implica un homenaje no solo a las mujeres que estuvieron presas, sino a las mujeres que sostuvieron la resistencia desde afuera también, ya sea en el exilio, aguantando esas cárceles de esas mujeres, cuidando a esas niñeces también, ¿no? Digo, Claro. no solamente directas, sino vecinas, yo qué sé, muchos de nosotros nos quedamos con vecinos. Entonces, bueno, y en general sobre las que recaía el cuidado eran las mujeres. Entonces, bueno, ese memorial es en honor a todas esas mujeres que fueron parte de la resistencia, las mujeres que encabezaron la huelga general, yo qué sé. Van a estar todas ahí, así que al otro día a las 2 de la tarde vamos a estar ahí también.
en estos 50 años se están viendo eh, manifestaciones como la que vos me comentabas de Jacarandá, eh, a través de la cultura, a través del arte, y también visibilizando algo que vos comentabas, que es que la dictadura, el terrorismo de Estado afectó directamente a infancias y a niñeces, y a mujeres también, porque la parte femenina siempre fue como muy poco contemplada, no visibilizada, gracias quizás a acciones como las que se están haciendo ahora, como eh, el lugar de recordatorio también permite como visibilizar esta parte que es fundamental, si se quiere. Pero además, Eh, las niñeces, las mujeres y las niñeces y las adolescencias femeninas fueron, tuvieron un ensañe específico, ¿no? Porque además, en esos momentos, en los años 70, la mujer no solamente era porque era un sedicioso, entre comillas, sino que además era una mujer que estaba incumpliendo con sus deberes, que era estar en su casa y cuidando a sus niños, ¿no? Entonces, también, y las niñas también, ¿no? Fuimos como atacadas muy ensañadamente por el hecho de ser mujer también, ¿no? ¿Qué historia viviste en resumen, en una síntesis breve? ¿Cuál fue la historia que vos viviste como mujer, como niña? Bueno, la mía es una de tantas, de miles, ¿no? Pero bueno, yo fui secuestrada con mi mamá a los 80 días de vida, yo, eh, junto a Elena Quinteros en el mismo operativo. Ellas sacaban un diario y bueno, y ayudaban a gente a irse a Buenos Aires, que era perseguida, y nunca tocaron un arma, ninguna de las dos, y bueno, fuimos secuestradas las tres. Yo aparecí a los 48 días, me cambiaron por una casa, porque además de los crímenes económicos de la dictadura, todavía no estamos hablando en serio, pero fueron muchos, muchos, muchísimos. Y bueno, este fue uno. Como fue una dictadura civil-militar, mi tía abuela, que fue una de mis mujeres cuidadoras en mi vida, eh, ella era la directora del diario de sesiones del Senado, entonces tenía contactos con la parte civil de la dictadura, del golpe, y bueno, consiguió cambiarme por una casa y a mí me recuperaron a las 48 horas. Mi madre apareció 6 meses después, siendo trasladada del infierno grande de 300 Carlos al penal de Punta de Rieles. Y mi padre estuvo 10 años en el penal de Libertad. Los dos eran militantes del PDP. Como la mía hay historias, pero hay historias de allanamientos y abusos sexuales a niñas en esos allanamientos, hay varios relatos de eso, que bueno, que están intentando judicializarse, que son muy difíciles de probar, ¿no? Imagínate, hoy un abuso sexual para cualquier mujer es muy difícil de probar y todo lo que conlleva la revictimización y todo, imagínate estas Claro. mujeres por los procesos que están teniendo que pasar. Pero bueno, lo están haciendo. ¿Tiene que ver Eh, con esos 28 casos, digamos, que se presentaron a la justicia, lo que vos sí, me estás bueno, estos diciendo, o 28 son casos, otros casos también no, son otros casos de de niñas de niños? 7 8 9 años, estamos hablando. Hay un caso que es de una ratonera en la Ciudad Vieja, que quedaron 4 hermanos en una ratonera durante 3 meses y una de esas hermanas, la más grandecita, que tenía, no sé, 8 o 9 años, fue abusada varias veces sexualmente, porque además las ratoneras quedaban vigiladas o por la policía o por las Fuerzas Armadas, entonces, o agentes de inteligencia también. Entonces, bueno, pasaban esas cosas, ¿no? Después, bueno, casos de exilio, de gente recuperada, ¿no? Ahora acaba de salir en la prensa una señora que se enteró grande, como a los 40 y pico de años, de que había sido robada, ¿no? Y eso era una práctica común, por eso decimos que nosotros somos como la prueba, somos como el eslabón molesto de ambos lados, porque a nuestros padres militantes que eligieron su camino en la vida les da culpa, a los cuales le repetimos siempre que el único responsable es el Estado,
Y después, bueno, el Estado nos niega completamente, ¿no? Porque no le conviene. Pero las niñas, los niños y los adolescentes, o sea, que fuimos sus víctimas directas, somos la prueba viva de que la teoría de los dos demonios no existe. Que esto era un plan ideado que empieza a fines de los 50 y que se lleva a cabo en los 70 en toda América Latina, ¿no? Entonces, nada, somos como eso, como el relato molesto para todos lados, entonces como sociedad yo creo que por eso es que nos cuesta todavía nombrar esas niñeces como víctimas directas, ¿no? Incluso cuando nos estudia la academia, no, nos pone el nombre de segunda generación, y en realidad tendríamos que estar dentro de la primera, la segunda tendrían que ser nuestros hijos que nacieron fuera, que nacieron en democracia.